Cordial saludo. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la técnica aséptica para procedimientos radiológicos. Bueno, se utilizan son precauciones, estas son precauciones estándar basadas en transmisión. Se utiliza para cuidar todos los pacientes, prevenir infecciones y asociadas a la atención médica, eh, de acuerdo a cada centro asistencial para el control y prevención de enfermedades. Estas son prácticas, digámoslo así, elementales, mínimas para la prevención de infecciones, eh, donde se basa en el principio de que toda sangre de los fluidos corporales, excepto el sudor o la piel no intacta, las membranas mucosas pueden contener agentes infecciosos transmisibles. Estos estándares reducen el riesgo de exposición del trabajador de la salud y protegen también al paciente. Bueno, como primera medida tenemos la más básica, que es la higiene adecuada de las manos. Siempre tener unas manos muy limpias, utilizando el jabón aséptico y antes y después de atender a los pacientes. El siguiente, eh, el equipo de protección personal, tenemos guantes, batas, máscaras, gafas. eh, Siempre que ocurra una exposición infecciosa, siempre los guantes disminuyen la transmisión de microorganismos en las manos, del personal hacia el paciente o al revés. Mm, eh, los sí, cuidados adecuados del paciente utilizando precauciones basadas en transmisión. Tenemos la higiene respiratoria, etiqueta para la tos, un tapabocas. eh, Tenemos la limpieza del ambiente también, eh, de equipos y dispositivos. Tenemos que tener esos dispositivos de seguridad para guardar los objetos punzantes que se utilizan en los exámenes hacia los pacientes. Siguiente. La técnica aséptica para los procedimientos invasivos de enfermería, como la administración parental de medicamentos, como podemos ver en la imagen. El tecnólogo está con su tapabocas, su gorro, los guantes. Entonces, hay que utilizar todo este tipo de, de cuidados para prevenir cualquier tipo de riesgo de infección. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo. El tema que me corresponde es cómo tener un buen protocolo de benefunción. Bueno, primero que todo, ¿de qué trata este protocolo y para qué nos sirve? Es el procedimiento por medio del cual se traspasa la barrera de la piel para canalizar una vena a través de un catéter en un tiempo determinado, con el fin de administrar líquidos o medicamentos de forma continua al torrente circulatorio del usuario de acuerdo a su patología y orden médico. Bueno, ¿cómo se realiza un debido protocolo de función? Primero que todo, y pues lo principal es la higiene, teniendo en cuenta el protocolo institucional. Se dice que se deben lavar las manos antes y después de realizar el protocolo. Aquí, como podemos ver, tenemos una imagen de cómo podemos tener un debido lavado de nuestras manos. Debida acomodación de implementos y equipos. Para realizar un buen protocolo también se requiere que los equipos y todos los implementos estén en buen estado y sobre todo estén
de acuerdo a su utilidad. Primero que todo tenemos el catéter venoso. Si el protocolo de venopunción, el catéter venoso se utiliza si es una, si ese protocolo es ya dependiendo cómo es el tipo de protocolo de venopunción, se utiliza el catéter venoso. Este catéter debe estar teniendo en cuenta qué número necesita el paciente. También la bandeja debe estar con algodones estériles, solución antiséptica, esparadrapos, equipos venoclisis, macrogoteo y microgoteo o tapón venoso. Solución endovenosa, guantes y torniquetes. Bueno, y por último tenemos procedimiento a seguir, comenzando desde la elección de la vena a canalizar hasta la fijación de la misma. La elección del sitio de una función, al seleccionar la vena a canalizar, se debe tener en cuenta dos cosas. Primero, el calibre de la vena acorde al catéter a insertar o aguja y flujo venoso que asegure la dilución. Catéter periférico. Se requiere primero elegir en primera instancia la vena distal para preservar las venas proximales para posibles cambios de sitios de venopunción, lo cual interviene en la disminución de flebitis. En los lugares que más se recomienda realizar esta venopunción es en fosa antecubital, antebrazo y dorso de la mano. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jonathan, siguiendo a continuación a lo que decía mi compañera Angélica, ya en este caso los tipos de catéter o yelcos usados en este procedimiento de radiología. En este caso tenemos que tener en cuenta que son los catéter o los yelcos. Para este caso el catéter y yelcos son dispositivos médicos fundamentales, en este caso para la radiología, utilizados para la administración de medicamentos, de contrastes por vía intravenosa durante diversos procedimientos, en este caso diagnósticos o terapéuticos como tales. Debemos de tener en cuenta la clasificación del calibre. En este caso la calificación del calibre entre los catéteres y el yelco se clasifica según el diámetro externo mediante un Howey. En este caso su sigla inicial es G. Cuanto mayor es el número del Howey, menor es el diámetro del catéter, ¿sí? Algunos calibres comunes son 14G, que es el más grande en este caso, usados para transfusiones rápidas y de emergencia. En el caso del 16G y 18G se utiliza para la administración de grandes volúmenes de líquidos o medios de contraste. Ya el 20G es tamaño estándar, ese es para la mayoría de los procedimientos de radiología. Y el 22G y el 24G son usados en los pacientes de vena frágiles o para infusiones lentas. En el caso de cómo seleccionar el catéter, en este caso la elección del catéter se puede dependiendo varios factores, tales como tipo de procedimiento. Toca verificar bien el estudio que se va a proceder para así mismo poder tener el calibre exacto del yelco o del catéter. Características del paciente, obviamente la edad, el estado de la vena, como decía la compañera anteriormente, dependiendo del estado de la vena, así mismo es el diámetro. La duración del procedimiento como tal, si es, no, es muy largo o es muy corto, viscosidad del medio de contraste, ¿sí? Porque pues, dependiendo también la viscosidad, también así mismo es el diámetro, porque si cogemos un diámetro muy delgado y la viscosidad muy extensa, pues no va a pasar el contraste como tal. Viscosidad, esto, velocidad de la influencia requerida, en este caso pues dependiendo cómo por vía intravenosa el medicamento, cómo tenga que diluirse y localización de la vena.
Siguiendo con el tema, vamos a ver protocolo de colon por enema. Recordemos que el colon por enema es un examen que se realiza a través de el recto y consiste en la aplicación de vía rectal de un medio de contraste a base de bario que facilita la identificación de lesiones internas como úlceras o deformaciones o algún tipo de cáncer. La forma en que se realiza el examen, pues el examen se debe realizar en un centro especializado de imágenes o ya sea en un centro hospitalario donde tengan el equipo adecuado para la realización del examen, perdón. Entonces, la siguiente, pues. El examen consiste en la aplicación de una sonda vía rectal en la que se eh, suministra el medio de contraste y se van tomando varias formas de imágenes para ir observando si hay reacciones, si hay algún tipo de lesiones a través del tracto del colon. Eh, Se coloca al paciente de lado, se lubrica la punta de la sonda, se le explica previamente el procedimiento. La preparación del examen debe ser 2 días antes del examen, se debe aumentar la toma de líquidos, o sea, la ingesta de líquidos, que el paciente esté bien hidratado, pero se debe tener una dieta líquida como sopas, gelatinas, suave como carne molida, purés de papa, tomar refrescos pero que no contengan gas y no tomar leche ni consumir derivados de los lácteos, ya que estos pueden ocasionar imágenes sospechosas a la hora de realizar el examen. La noche anterior al examen, pues se debe tomar una dieta antes de las 5 de la tarde y debe ser, en lo básico, debe ser líquida. La noche anterior también debe tomar laxantes, que se debe tomar un frasco a las 7 de la noche y el otro una hora después. El día del examen se debe ir en ayunas. Si es en horas de la tarde o en la mañana, se puede tomar un té o un consomé, algo mínimo líquido, para que no vaya a salir mal el examen. Bueno, entonces el examen pues se realiza obviamente en el centro asistencial que decíamos, en el centro adecuado para esto. El previo lavado de manos, explicación al paciente y cómo se realiza el procedimiento. Se le pide al paciente que se despoje de su ropa, se coloque una bata que se le va a disponer con la abertura hacia atrás, se le pide que ingrese a la sala de rayos X, se acomoda al paciente en la sala de rayos X, se toma una radiografía previa antes de ingresar la sonda y el medio de contraste para verificar que se observan los órganos internos bien. Luego se solicita que se acueste y se introduce la sonda suavemente, debidamente lubricada. Si es una sonda Foley, en este caso, pues tan pronto quede dentro del recto, se avanza unos entre 10 y 15 centímetros, se insufla el balón para que no se vaya a salir. Listo, se conecta después la sonda a la bolsa o almacenamiento donde se tenga el medio de contraste y se hace que fluya a través de la sonda y se van tomando las imágenes para ver, para ir mirando el qué, para ir mirando el tracto del colon. Dentro del colon, el tecnólogo va tomando, pues como se dice, varias imágenes para ir evidenciando que el medio de contraste avance a través del colon. Ahí podemos evidenciar si hay lesiones, si hay algún tipo de sí, sí, que para evidenciar el tipo de lesiones que estén buscando en el colon. Listo. El paciente puede experimentar durante el examen, puede sentir vértigo, náuseas, ganas de picar, que es lo más común en este examen, una sensación de llenura, puede sentir cólicos, un malestar general, se puede sentir mal, pero esto es a raíz del medio de contraste que produce esos eventos adversos. ¿Para qué se realiza este examen? Este examen, pues, se busca detectar o buscar cáncer de colon, diagnosticar o vigilar si hay colitis ulcerativas o enfermedades diferentes, como también puede ser que el paciente tenga eh,
eh, sangre en las heces fecales y estén identificando la causa de este tipo de por qué encuentran sangre en las heces fecales. Listo. La otra, por favor, Jonathan. Listo, entramos ahora con cistografía. La cistografía es una técnica que consiste en introducir una sonda a través de la vejiga, a través de la uretra, ya sea hombre, ya sea mujer. Lo mismo se aplica a un medio de contraste. Si es con una sonda Foley, pues lo mismo, se avanza la sonda más o menos entre 5 a 10 centímetros, se insufla el balón con una solución estéril para que la sonda no se vaya a devolver y para que el medio de contraste que entre a la vejiga. Eh, Listo. Entonces, para este examen necesitamos una sonda que se debe elegir la sonda en un calibre adecuado dependiendo para el tipo de pacientes, guantes estériles, una solución que sea jabón y otra espuma según el protocolo institucional, para hacer un lavado genital antes de ingresar la sonda por la uretra para evitar infecciones. Gasas estériles para hacer el lavado, el medio de contraste, jeringa, una solución estéril para inflar el balón, un tubo de lidocaína para aplicar una anestesia previa a la colocación de la sonda para no provocar molestia. Bueno, en el procedimiento pues se le pedirá al paciente que se quite la ropa, las joyas u otros objetos que puedan dificultar la toma de las imágenes o que puedan realizar unas imágenes poco buenas. Se le suministra una bata que se debe colocar con la abertura hacia adelante. Se le pedirá al paciente que antes de ingresar a la sala desocupe la vejiga, o sea que vaya y elimine, orine para que ingrese con la vejiga desocupada. Se le pide al paciente que ingrese a la sala, se acuesta de espaldas sobre la mesa de rayos X, se le realiza el lavado genital previa, eh, previa colocación de la anestesia por la uretra, se introduce la sonda. eh, al realizar el paso de la sonda, el tecnólogo deberá tomar primero una radiografía o una imagen antes de ingresar el medio de contraste para evidenciar primero los órganos internos. Listo. Después de inyectar el medio de contraste en la vejiga, usando a través de la sonda, se pinza la sonda para que la vejiga se quede con el medio de contraste adentro llena y se inicia a tomar una serie de imágenes para mirar el medio de contraste. Se va inyectando. En lo posible se le pide al paciente que se esté cambiando de posición, ya sea de lado, izquierdo, derecho, que se acueste un poco hacia arriba, que se mueva para evidenciar bien la anatomía que se está buscando. Si se hace una cistografía de evacuación, se le pide al paciente, se le quita la sonda y se le pide que evacúe. Después de que evacúe, vuelve y se toman otras imágenes. O si tiene un fluoroscopio, se toma una fluoroscopia mientras el paciente desocupa la vejiga, o sea, mientras está, digámoslo así, entre comillas, orinando, pero está expulsando el medio de contraste. Si no se está haciendo una cistografía de evacuación, simplemente se le retira la sonda y se le dice al paciente que vaya y desocupe la vejiga, o sea, que orine. ¿Listo? Una vez terminado el paciente, pues el paciente no necesita tener cuidados especiales. Se le puede decir que ya puede seguir con su dieta normal. Se le debe recomendar que beba bastante líquido para que esto ayude a expulsar el medio de contraste. Se le deben dar unos signos de alarma para que consulte por urgencias si después del examen puede hacer un dolor o ardor al orinar que empeora, que es más fuerte cada vez que va a orinar, debe consultar a urgencias si hace fiebres o escalofríos, si tiene dolor abdominal, si ve que está orinando con sangre o si produce menos orina de lo que costumbre, que queda como con esa sensación de que quiere orinar, debe ser que algo anómalo queda ahí, entonces debería acudir al servicio de urgencias. Por ahora, este es mi tema. Muchas gracias. Un cordial saludo, pues para complementar un poco la información que nos brindó el compañero William. El protocolo de enemas es, pues,
Como ya explicó anteriormente él, un enema es la introducción de líquido en el intestino a través pues, del recto, utilizando para limpieza del colon, administración de medicamentos o pues en el caso de nosotros para hacer una manera de un estudio diagnóstico. Este está indicado para utilizar en tratamientos de estreñimiento, antes de procedimientos quirúrgicos, radiológicos y para la preparación del intestino. La siguiente, por favor. En los tipos de enemas podemos encontrar pues enemas de limpieza que es con agua, solución salina. En el enemas terapéuticos que en este pues se administran medicamentos y enemas contrastados que son para los estudios radiológicos. Bueno, el procedimiento es preparar el material necesario, ya sea en solución, lubricante y los guantes. Explicar al paciente el procedimiento y pues verificar si él acepta. Proporcionar al paciente una adecuada educación. Introducir el tubo suavemente, administrar el líquido lentamente y monitorear al paciente durante pues dicho procedimiento. Los cuidados del post-procedimiento es observar los signos ya sea de malestar, sangrado o cambios de frecuencia intestinal. La nefroprotección. Esta se refiere a la estrategia de medidas para proteger la función renal y prevenir daños renales. Específicamente, pues en este caso, cuando se administran los medios de contraste, como pueden ser los yodados, que pueden pues, llegar a afectar los riñones. Los factores de riesgo puede ser la deshidratación, enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el uso de medicamentos nefrotóxicos, como ya nombré, puede ser uno de estos, el yodo. Algunas estrategias para la nefroprotección es una hidratación adecuada, que es mantener la ingesta de líquidos del paciente o ya sea pues si el paciente llega a presentar una deshidratación grave, pues en ese momento se procede pues a canalizar y a administrar pues líquidos indicados pues por el médico tratante. El uso de medicamentos se debe minimizar el uso de fármacos que pueden causar el daño renal, el monitoreo constante, evaluar la función renal a través de pruebas de laboratorio, ya sea creatinina, electrolitos, también pues vigilar el color, la apariencia de la orina, la educación del paciente, instruir al paciente sobre la importancia de la hidratación y pues que vigile los síntomas relacionados con la función renal. La intervención de enfermería, que es evaluar la función renal, realizar un seguimiento de los signos vitales, ya que pues en esto podemos ver reflejado, como ya se nombró anteriormente, en la tensión arterial y pues observar cualquier cambio en la diuresis, ya sea como ya dije, en el olor, en la apariencia, en el color. Ya, siguiente, por favor. Listo. Cordial saludo. Eh, Nombre es José Leonardo Hernández Ledesma. Soy integrante del grupo 15405-35 y los integrantes de este grupo son William Fernando Ramírez Cruz, Ángela Isabel Martínez, María Fernanda Rivera Sánchez, Jonathan Rodríguez Briceño. Y vamos a hablar sobre los medios de contraste y los conceptos básicos de enfermería. De imagenología especial. Empezamos. Bueno, como podemos ver, empezamos como, ¿qué son los medios de contraste? Los medios de contraste son sustancias químicas complejas. ¿Estas qué hacen? Aumentan la densidad de los vasos y los tejidos.
y esto pues permite que haya un aumento de contraste con respecto a las estructuras vecinas. Se utiliza los inyectores porque estos tienen la capacidad de ingresar el medio contraste de forma adecuada y así poder realizar los estudios que se necesitan. Bueno, la clasificación de los medios de contraste. Tenemos los medios de contraste positivos como el sulfato de bario y el yodo. Bueno, los estudios que más se realizan con este medio de contraste son en el esófago y duodeno, que es más conocido como vías digestivas altas. Tenemos el esofagograma, tenemos el intestino delgado, tenemos colon por enema con doble contraste, colon por ingesta, colon por colostomía. ¿Cuáles son las características de estos medios de contraste? Es un material soluble, no se absorbe ni se transforma, no cambia en el tracto gastrointestinal, se elimina por medio de las heces y se puede usar con contraste negativo, aire. El otro contraste es los negativos, que está el aire. Entonces seguimos. Estos son uno de los medios de contrastes que más se utilizan. Tenemos las características de los medios de contraste iónicos, no iónicos. A partir de 1968 se empezaron a utilizar medios de contraste no iónicos, porque los medios de contraste anteriores a esta fecha pues eran iónicos y eran medios de contraste que los pacientes sufrían bastantes síntomas adversos porque eran muy fuertes. Entonces se ascendió a medios de contraste no iónicos que son muchísimo mejores que los medios de contraste que habían en la época tradicional. Las características del medio de contraste no iónico es que es soluble en agua, tiene una estabilidad química, baja viscosidad, biológicamente son inertes, eh, la osmolaridad, que es algo muy importante, es menor o igual al plasma, la excreción es de excreción renal, es muy seguro y son de bajo costo. Bueno, este medio de contraste se utiliza en imágenes especiales como la urografía, tenemos el tubo digestivo, tenemos la cialografía, la radiografía, histerologografía, la urotografía, cistografía, cartografía y mielografía y colon por de neonatos. Seguimos con la presentación. Bueno, características de estos medios de contraste, digamos en mujeres embarazadas no se requiere como tal un test de embarazo, puesto que estos medios de contraste tienen muy poca influencia en los bebés. Si la madre está lactando, no hay necesidad de suspender la lactancia porque es muy poca la probabilidad del medio de contraste que llega al bebé, es de aproximadamente un 1%. Entonces no se aplaza la lactancia. Y en niños neonatos de 2, 3 meses, se tiene que realizar el medio de contraste según con su tamaño y su peso, así mismo se le puede suministrar el medio de contraste al bebé. Bueno, un pequeño recordatorio es que la vida media de eliminación de los medios de contraste, como los de gadolinio, es de unas
es de 2 horas. El 75% se excreta en las primeras 4 horas y el 93% en las siguientes 24 horas. A pesar de que estos medios de contraste no iónicos son menos agresivos que los que habían antiguamente, de todos modos siempre hay unas reacciones adversas en los pacientes. Algunas de las reacciones tenemos como unas leves, que son náuseas y vómitos, tenemos unas moderadas, que es la urticaria extensiva y el edema laringio, y también tenemos unas reacciones graves como el edema pulmonar o paro cardíaco. Entonces, por tal motivo, siempre hay que tener en cuenta en algunas recomendaciones, como siempre preguntar a los pacientes los antecedentes, qué antecedentes tienen previos a estos exámenes, si ya se lo han hecho, que tengan una buena hidratación y contar siempre con un personal calificado por si alguna eventualidad grave con el paciente y hacerle siempre un monitoreo. Bueno, cordial saludo. Bueno, para complementar el tema de vías de administración, les explicaré un poquito de qué nos habla el material de contraste o medios de contraste, que son, para complementar eh, el tema del compañero Leonardo. eh, los medios de contraste, básicamente su función es ayudar a los médicos a dar un mejor diagnóstico de forma certera de cualquier anomalía o enfermedades que puedan llegar a presentar el paciente. Bueno, seguidamente con vías de administración, tenemos tres principales formas de vías de administración de medios de contraste. El primero pueden ser tragados, el segundo administrados por enema y el tercero inyectados en un venoso sanguíneo. Teniendo en cuenta también que los medios de contraste, cuando son digeridos o inyectados, o como sea, son esos materiales, es absorbido por el cuerpo o eliminado por orina. Bueno, los materiales de contraste orales, básicamente como su nombre lo dice, son administrados por las vías orales. Son tragados y administrados por vías orales. Su función básicamente es mejorar la imagen de rayos X y TAC del tracto gastrointestinal. Este examen se aplica en partes del cuerpo como faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Bueno, materiales de contraste o administración por enema. Estas vías de administración, pues es a través del recto, también son usados para mejorar la imagen de rayos X y TAC del tracto gastrointestinal inferior, colon y recto. Bueno, por último tenemos materiales de contraste intravenoso. Vía de administración básicamente se inyectan por las venas, pues inyectan material yodadoso y de galonio, los cuales también, pues, su función es mejorar la imagen de órganos internos, ya sea corazón, pulmones, páncreas, eh, vaso, útero, vejiga, etcétera. También el tracto gastrointestinal, como estómago, intestino delgado, intestino grueso, arterias y en las venas del cuerpo, vasos del cerebro, cuello, pecho, abdomen, pelvis, piernas. Y tejidos blandos, como músculos, grasa, piel, cerebro y senos. Bueno, y por último, les hablaré un poco de la función renal, el sistema urinario, porque está compuesto nuestro sistema urinario. Nuestro sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra.
La función principal de los riñones básicamente es eliminar el exceso de agua que tenemos en nuestra sangre. Se elimina como orina. Esto ayuda a mantener equilibradas las sustancias químicas como el sodio, el potasio y el calcio en nuestro cuerpo. Ahí, como podemos ver, tenemos una imagen para complementar la información de medios de contraste. Eh, Esta imagen de los riñones se obtiene por medio de vías de material de contraste intravenoso. Son inyectadas y gracias a eso tenemos las imágenes para ver cómo están nuestros riñones, si están bien o tenemos alguna anomalía. Siguiente. La creatinina. Producto metabólico de la creatina y la fosfocreatina, que se encuentran ambos casi exclusivamente en los músculos. La producción de creatinina es proporcional a la masa muscular y tiene poca variación. Creatinina en sangre es un análisis que mide el nivel de creatinina en la sangre. Se hace para ver que también están funcionando los riñones. La creatinina en la orina se puede medir por un examen pues de orina. Siguiente. Tasa de filtración glomerular. Es un examen utilizado para verificar que también están funcionando nuestros riñones. Específicamente brinda un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de la glomérulos cada minuto. Los glomérulos son los diminutos filtros en los riñones que filtran los residuos de la sangre. Em, Combina el nivel de creatinina en sangre con algunos otros factores para calcular la TFG. En esos exámenes se utilizan fórmulas diferentes para adultos y para niños. En algunos exámenes se requieren de esos siguientes factores. Se requiere como edad, medición de la creatinina en la sangre, sexo, estatura o peso. Abajito, como pueden ver, hay una imagen que es para lo que se utiliza para sacar un examen. ¿Cómo se puede sacar un examen para tasa de filtración glomerular? Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jonathan, dándole a continuación a lo que decía mi compañera Angélica, ya la dosis de los medios de contraste para exámenes de radiología. Para este caso hay que tener en cuenta que debemos tener una cantidad media de contraste que se establece según el estudio que se va a realizar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos que tener mucho en cuenta la edad del paciente, el peso del paciente y pues el estado físico en el que viene el paciente como tal. Para estas dosis se debe tener un cateterismo individual, en este caso para tomografía computarizada. Para este caso, para adultos es de 1 a 2 milímetros por kilogramo de peso corporal. En este caso no se tiene que pasar el tope máximo en este tema, es de 150 mililitros. Ya para niños es de 1,5 2 mililitros por kilogramo, sin hacer la dosis de adulto, ¿no? Que son los 150. Ya para urografía intravenosa, ya para adultos es de 300 a 350 miligramos de yodo, en este caso por mililitro, con un volumen total entre 500 a 100 mililitros. Para angiografía, la dosis varía según el procedimiento específico. En este caso, generalmente está entre 30 a 150 mililitros. Y para resonancia magnética, ganolino, en este caso es de 0,1 a 0,3 esto por kilogramo de peso corporal. En este caso ya lo que es las reacciones adversas de los medios de contraste, en este caso podemos decir que las reacciones adversas se pueden clasificar como efectos de dosis en lugar de la administración del contraste tanto en fármacos como una dosis terapéutica.
Se clasifica según la gravedad, en este caso las reacciones leves, que es del 1 al 3% de los casos que se han visto, el náuseas, vómitos, inticaria leve, purito y sensación de calor. Para reacciones modernas, que está pues, en un pronóstico del 0,1 al 0,2% en estos casos, es vómito persistente, urticaria extensa, eh, bronquiospasmos y enema facial o laringio. En este caso, ya las reacciones graves que se presentan en 0,1 al 0,02% de los casos, que son muy pocos, podríamos decir que entran en shock hipotensivo, enema pulmonares, paro cardíaco o convulsiones. Son no son muy frecuentes, pero podríamos decir que de 0 en 1 millón puede pasar. Y reacciones tardías o tempranas, en este caso se puede incurrir entre 1 hora a 7 días después de la administración, que puede presentar erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, cefalea o fiebre. Abre el micrófono, Fernanda, por favor. Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda. Ya les voy a hablar sobre el consentimiento informado. Este es un documento pues legal y vital a la hora de realizar cualquier procedimiento, ya que en este está pues establecido las posibles reacciones o complicaciones del procedimiento. Este documento debe ser explicado muy detalladamente al paciente de la forma de que él también pues entienda y comprenda lo que se le está explicando. Asimismo, pues también él va a estar seguro a la hora de realizar el procedimiento. Em, en caso de que el paciente no pueda pues firmar el consentimiento informado, debe ser un representante legal, o en caso de una urgencia ya debe ser también el familiar o el médico tratante pues ya debe tomar la decisión sobre si se realiza el, el examen con un medio contrastado o no. Y, y ya, siguiente, por favor. Bueno, en las reacciones mecánicas encontramos la extravasación de los medios de contraste. La extravasación es el líquido que sale de los vasos sanguíneos y se van para los tejidos blandos. Eh, este se puede dar ya que se trabaja pues con una osmolaridad muy alta, el contraste iónico es mayor, el volumen que se utilizó en el medio de contraste pues también fue mayor, o por compresión mecánica, que como ya había explicado, es la extravasación más grande. Esto se puede observar como dolor, hinchazón en la zona, un hematoma, úlcera cutánea, eh, y ya, siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo de las extravasaciones son las inyecciones en miembros inferiores, más que todo también en los superiores. Eh, la edad, ya que pues en las personas mayores las venas son un poquito como delgaditas y eso, entonces puede ser que sean mayores a atender las extravasaciones. Fragilidad vascular, compromiso del drenaje linfático o venoso, medios de contraste de alta osmolaridad, obesidad, ya que pues también se observa que en las personas con obesidad no se les observa bien las venas, entonces al tratar de, digamos, canalizarla, pueden dañar pues la vena, o sea, atravesarla, y ahí se desarrolla la extravasación.
diabetes, enfermedades crónicas, antecedentes de quimioterapias y el tratamiento para las extravasaciones, pues no es de mayor complicación, es colocar compresas de hielo en el área o también compresas calientes, aliviar el dolor pues con analgésicos, elevarla ya sea a un miembro superior o inferior para que baje un poquito la inflamación y pues ya siendo algo muy grave, debe ser enviado por urgencia con un cirujano plástico o dermatólogo para que le dé tratamiento a la reacción adversa. Bueno, cordial saludo, mi nombre es William Ramírez. Siguiendo con el tema, pues vamos a mirar tratamientos a reacciones adversas a los medios de contraste. Primero recordemos que una reacción adversa pues es algo no deseado que se causa por la administración del medio de contraste a un paciente, que entre los cuales se encuentran las reacciones leves, que estas incluyen prurito, urticaria, náuseas. Estas reacciones son autolimitadas y no requieren un tratamiento intensivo. Hay otras que son moderadas, que pueden incluir angioedema o se puede angioedema o dificultad para respirar. Se requiere tratamiento con antihistamínicos y corticoides, además de observación médica. Tenemos también graves, que estas ya vienen con un shock anafiláctico, arritmias cardíacas, dificultad para respirar, que ya en este caso, como su nombre lo llama, son graves, ya requieren una internación en el servicio de urgencias de un centro hospitalario. La siguiente, por favor. Entonces, los tratamientos específicos para las leves con antihistamínicos se denominan para aliviar síntomas como prurito, urticaria, y entre estos encontramos la difenhidramina y se puede administrar entre 25 a 50 miligramos y B es un tratamiento común que se utiliza y no requiere, digamos, hospitalización en un centro médico para solo observar el paciente. Para las reacciones moderadas, tenemos antihistamínicos y corticoides que se utilizan juntos al tiempo para controlar la inflamación y prevenir progresión de los síntomas. Entre, entre estos, ya para las graves tenemos adrenalina que se debe administrar inmediatamente en caso de asfixia, de anafilaxia, de un shock hipovolémico, de un shock anafiláctico, y esto ya requiere internación en un centro hospitalario, en un centro de urgencias, requiere observación continua, que puede llegar a requerir internación en una unidad de cuidado intensivo. Eh, También tenemos permítame un segundito. Los corticoides para prevenir mucha inflamación, como ya decíamos, y remisión a urgencias. Y para las graves, la adrenalina, que en este caso se administra de 0,3 a 0,5 miligramos IV o intramuscular y se debe tener el paciente vigilado, se debe colocar oxígeno, líquidos intravenosos para tratar el shock. Eh, la siguiente, por favor. Tenemos también corticoides, que se utiliza prednisolona 50 miligramos por vía oral. Y tenemos antihistamínicos, que ya lo había nombrado también, como la difenhidramina 50 miligramos vía oral 1 hora antes. Esto ya es una premedicación que se le hace al paciente con previa evaluación de un médico. Si hay pacientes que vienen como predispuestos o que ya han hecho unos reacciones adversas en otros exámenes que ya les hayan hecho, entonces se premedican 1 hora antes del examen. Esto ya lo hace el médico especialista en esto. Eh,
las contraindicaciones. Por lo menos pacientes que sufren de insuficiencia renal grave, pues es una contraindicación de colocar una dosis alta de contraste. Entonces, en lo posible, no hacer este procedimiento a estos pacientes. Pacientes con alergias previas, como se decía antes, pues se debe hacer una premedicación anterior al examen. Mujeres en estado de embarazo, pues se considera que nos debe ser una opción el uso de los medios de contraste para realizar exámenes. Otra precaución es si hay una madre lactante, no se considera que debería aplicarse también el medio de contraste. Personas con hipertiroidismo o deberían usarse los medios de contraste, pero deben incluirse en personas ya premedicadas, como decíamos antes, porque el riesgo de que sufran una reacción adversa es bastante alta. Pacientes que tienen una deshidratación severa, pues la indicación sería antes del medio de contraste darle una buena hidratación, ya sea oral o vía intravenosa. Eh, por ahora, pues creo que eso es como más que todo lo consciente a los tratamientos para las reacciones adversas de los medios de contraste. Muchas gracias.